Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy continuamos con este estudio tan importante, tan interesante, y hoy vamos a entrar en uno de los asuntos que tiene que ver con el contorno, no exactamente con lo que va a pasar directamente con los hombres, pero sí es importante señalar este punto tan importante en este estudio, que es la ceremonia celestial. Regularmente no se habla de la ceremonia celestial, lo que va a ocurrir en el cielo mientras se desarrolla la semana 70 de Daniel. Difícilmente entiendo que en toda mi vida cristiana nunca escuché un sermón de esto, o un estudio sobre el tema. Alusiones, pero un estudio, y lo que yo voy a presentar es simplemente algunos fragmentos, lo más importante, de la ceremonia que hay en el cielo, de los actos que hay, del culto que va a haber en ese lugar, de la adoración que hay y de los actos que hay ahí a medida que se van desarrollando los eventos en la tierra. Mientras que en la tierra supuestamente todo ocurre de forma espontánea, en el cielo indica que eso no tiene nada de espontáneo, sino que está marcado por los tiempos determinados por Dios. Y vamos a mencionar solamente algunos actos, no todos, para que se entienda esta realidad. Y lo que va a estar allí van a ser los fieles del Antiguo Testamento y los fieles de la Iglesia de Jesús el Cristo hasta el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento ya ninguno más asciende para celebrar y estar en la ceremonia celestial. Entonces los que van a estar ahí son ellos, los que son resucitados. Luego, cuando comienza el milenio, bueno, resucitarán ahí recién los de que mueren mártires en la semana 70 de Daniel. Pero quiero dar los avisos de cómo va a ir la temática para que usted ya tenga en cuenta los asuntos que vamos a tratar posterior a este estudio y así usted puede esperar esos temas. Hoy es la ceremonia celestial y luego los temas esenciales de los 3 años y 6 meses primero de la semana 70 de años de Daniel, que son los primeros 7 años del Apocalipsis también. Lo primero que vamos a ver es el pacto de paz y seguridad mundial. Luego hablaremos de la persecución y martirio de los infieles de la Iglesia de Jesús, que no tuvieron parte en el arrebatamiento de la Iglesia y por eso están en la semana 70. ¿Qué va a pasar con ellos? Luego tendremos el tema de los 2 testigos de Dios, que es la restauración de Israel, del ministerio en Israel, de estos profetas en Israel, la actividad de los 144.000 sellados, es el otro tema, y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Todos esos temas vamos a ir viéndolos de manera sucesiva. Así que son los temas que vamos a ver en lo porvenir. Hoy vamos a arrancar con la ceremonia celestial, que es un asunto sumamente importante de tenerlo en cuenta, porque en el cielo van a saber cómo vienen las cosas en la tierra, pero por la gracia de Dios los fieles que estaban y fueron arrebatados no lo van a ver, pero los que no fueron fieles tendrán que estar en circunstancias muy difíciles. La ceremonia celestial de la semana 70 de años de Daniel. Mientras se desarrolla en la tierra los 7 años del pacto de paz y seguridad mundial, que también es la semana 70 de Daniel, en el cielo ocurre simultáneamente con los acontecimientos mundiales en la tierra una ceremonia y los actos que marcan el desarrollo de la misma. En los 3 años y 6 meses primeros está el ministerio profético de los 2 testigos ungidos de Dios en Jerusalén, y luego en los 3 años y 6 meses siguientes, el gobierno mundial del cuerno pequeño, la bestia, y todos los juicios de la grande tribulación mundial. Después vienen los eventos de transición hasta que se implanta el reino de Dios con todos los santos en la tierra. Nota,
todo lo que sucede en la tierra y es de importancia mundial, en el cielo es acompañado con actos que implican cánticos, alabanzas, acciones de gracias o ayes. Sobre este tema deseamos exponer en este estudio y dejar bien definido este detalle de la profecía en este aspecto, que no se lo puede entender si el mismo no se explica en el lugar de su cumplimiento, lo terrenal en la tierra, lo celestial, obviamente, en el cielo. La confusión y el desconocimiento de este tema, además de la falta de fe en la palabra de Dios, hace que muchos digan que no se puede entender. Pero es muy claro e increíblemente literal en la mayoría de los temas. Esta obra le dará un nuevo panorama sobre el control y el dominio de Dios que Dios tiene sobre el universo, pues Él lo creó y por su voluntad existe. Lo revelado a Daniel. Daniel recibe esta visión unos 550 años antes de Cristo, durante el imperio babilónico, en el reinado de Belsasar. A Daniel se le revela la sucesión de imperios o dominios humanos, luego de los cuales se implanta el reino de Dios en la tierra. La cuarta bestia. A Daniel se le muestra la cuarta bestia y todo el tiempo de su dominio de una sola vez, Daniel 7, versos 7 y 8 y 11, sin la interrupción y su restauración en el tiempo del fin. Por este motivo Daniel preguntó sobre esta bestia, pues el cuerno pequeño, que salió finalmente de esta bestia, le hace guerra a los santos, a los hijos de Israel, y los vence. Cuando Daniel ve la acción de los 10 cuernos en la bestia, y luego la acción del cuerno pequeño, entonces en el cielo este periodo se organiza y se realiza una ceremonia, y sus actos correspondientes. Y esto lo podemos ver en Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, que dice así. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Veía en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre, este es Jesús, que venía. Y llegó hasta el anciano de gran edad, o sea, Dios el Padre, y le hicieron llegar delante de él. Y le dio señorío y gloria, y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. O sea, ahí vemos un pequeño acto que sucedió. Pero vamos a ver algo más, y aunque esto es muy mínimo, está perfectamente declarado en el Apocalipsis de Juan. Lo que no se le reveló a Daniel, se lo reveló a Juan. Por eso hay que ir allá, para tener la información. Pero vamos a ver un texto bíblico más, Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de gran edad se sentó, este es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, claramente especifica y demuestra que hay actos, que hay acciones, pero son de muy poca expresión lo que allí demuestra. Y lo que entendemos y sabemos por el Apocalipsis no solamente es el juicio final, sino que en el Apocalipsis vemos todos los actos reflejados. Y eso es lo más importante de todo esto. Cuando Daniel ve esa ceremonia, él mira y dice: después le quitaron la vida a la bestia y le entregaron el reino a uno que es un hijo de hombre, Jesús. Este es el reino de los santos,
y él le pregunta a un asistente. Daniel se acerca a alguien y dice, ¿cómo es esto? Porque era algo, el secreto de Dios, y él le está siendo comunicado. Le dicen: los 10 cuernos o gobernantes del cuarto imperio dominio humano y el cuerno pequeño tienen su momento de plena acción mundial durante el periodo de 7 años del Pacto de Paz y Seguridad Mundial, que discurre simultáneamente en el comienzo y en el fin de la semana 70 de Daniel. Se le aclara a Daniel que las bestias representan a 4 reyes o dominios humanos que habrá en la tierra. Luego recibe el reino de los santos del Altísimo eternamente y para siempre. Cuando habla de los santos del Altísimo, en este caso de la expresión de Daniel, no solamente se trata de los fieles de Israel, del Antiguo Testamento, sino que se incluye a los fieles de la Iglesia y se incluye a los que mueren mártir en la semana 70 de Daniel en esas palabras. La cuarta bestia y sus etapas. La implantación del imperio de los romanos de los Césares en los días de Jesús da comienzo al cumplimiento de la profecía sobre la cuarta bestia que vio Daniel. Esta es la única que no se la llamó por su nombre. Este dominio humano terminó unos 476 años después de Cristo, pero el reino de Dios con todos los santos no se implantó en la tierra. Esto nos muestra la fiel interpretación que le dieron a Daniel, pues de donde estaba el centro del dominio de la cuarta bestia, Europa, de allí se levantarán los 10 reyes o gobernantes, formando una integración de naciones que restaurará al antiguo imperio romano, la Comunidad Europea. Pero la etapa final ocurre en el tiempo del fin. El imperio romano restaurado sería una realidad en la tierra después de que el Estado de Israel esté restaurado plenamente en Oriente Medio. Pues ambos, el imperio romano restaurado e Israel, deben discurrir juntos en la historia mundial y juntos introducirse en la semana 70 de Daniel, pues ambos son actores fundamentales en la profecía bíblica. Después de cumplirse la semana 70 de años, se implanta el reino de Dios en la tierra. Israel fue restaurado como Estado independiente en Oriente Medio el 14 de mayo de 1948. El Imperio Romano comenzó a ser restaurado el 25 de marzo de 1957 en Roma, con el Tratado de Roma, que dio lugar a la formación del Mercado Común Europeo, hoy llamado Comunidad Europea. Hoy ambos discurren juntos y simultáneamente se introducirán en la semana 70 de Daniel, que comienza luego del rapto de la Iglesia de Jesús. El evento de transición. La transición de la Iglesia del Mesías Jesús al reino de los cielos marca el punto de transición a la semana 70 de Daniel. Pues la Iglesia del Mesías Jesús participa con el Señor en los actos de la ceremonia celestial. En consecuencia, nos hallamos en el epílogo de la dispensación de la gracia de Dios a todas las naciones y al umbral de la restauración espiritual del pueblo de Israel, pues esto ocurre con el ministerio profético de los 2 testigos o ungidos de Dios en Jerusalén. Al profeta Daniel se le reveló el orden cronológico de los imperios hasta que se implante el reino de Dios en la tierra. Pero la ceremonia celestial tiene su lugar en el cielo, mientras los 10 cuernos, la Comunidad Europea, y su futuro emperador, el cuerno pequeño, tienen su acción en la tierra. Esto ocurre en un periodo de tiempo de 7 años que corresponde a la semana 70 de Daniel. Lo revelado al apóstol Juan. Daniel ve la ceremonia celestial y sus actos parcialmente, pero en el lugar cronológico exacto del Imperio Romano restaurado. Daniel, capítulo 7, versos 9 y 10. Al apóstol Juan se le comienza a revelar la ceremonia celestial. Desde ese momento, pero con mucho más detalles
de cada uno de los actos. Y para ello vamos a ver la adoración celestial de Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 11. Juan revela lo siguiente. 1. Ve un trono y a quien está sentado en él, o sea, Dios el Padre. 2. Ve a 24 ancianos con coronas de oro en sus cabezas, sentados en sus respectivos tronos. 3. Ve 4 seres vivientes o igual a los que vio Ezequiel en el capítulo 1 de su libro. 4. Dios recibe la adoración que le corresponde. O sea que aquí se ve un acto de adoración, un culto en el cielo. Pero luego se van a notar distintas ceremonias y acciones en el cielo que marcan todo lo que ocurre en la tierra, aunque aquí no vamos a entregar en esta oportunidad todas las ocasiones en las cuales se revelan perfectamente estos actos. Y vamos a leer lo que vio Juan en Apocalipsis capítulo 4, del verso 1 al 11, que es el primer acto de adoración celestial. ¿Y esto cuándo ocurre? Ni bien la iglesia es arrebatada, esto ocurre en el cielo. Y aunque esto ocurre permanentemente, a él se le mostró en esta ocasión, al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 al 11, Casiodoro de Reina 1569 dice: Después de estas cosas miraba, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompetas que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que es necesario que sean hechas después de esta. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardónice, y un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas corona de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de color de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía el rostro como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día ni noche diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces vemos claramente aquí la adoración permanente que hay a Dios, un culto. Pero a este culto luego se suman, según los actos y los momentos, otros actores. Y eso es lo importante del caso. Eso es lo muy importante del caso. Tener claro que hay una ceremonia que marca todo lo que ocurre en el cielo. Entonces, en esta ocasión, ¿qué vemos? Un trono, y ¿quién está sentado en él? Dios el Padre. Se ve a 24 ancianos con coronas en sus cabezas, sentados en sus respectivas sillas. 3. Se ve
4 seres vivientes semejante igual a lo que vio Ezequiel en el capítulo 1 de su libro, y 4, Dios recibe la adoración que le corresponde. Ahora tenemos otro acto para entender que hay ceremonia, hay culto, hay actividad. Obviamente, el pueblo de Dios tendrá sus actividades. La actividad más importante es la adoración, libre de todos los males del planeta Tierra, la adoración permanente y los cultos especiales, los momentos de adoración. Veamos lo que se halla en el rollo del Cordero, Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 14. Juan ve en la mano de Dios el Padre, el cual está sentado en su trono, un libro con 7 sellos. Pero ningún ser de la creación de Dios lo puede tomar y desatar sus sellos. En el libro del profeta Daniel, él ve a uno como un hijo de hombre que se acerca al anciano de días, Dios, y le es entregado el reino para siempre. Ahora vamos a ver ese acto y algo más que lo voy a leer de Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 14, versión de Casiodoro de Reina, 1569. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí que en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como muerto, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 Espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuisteis muerto, y nos has redimido para nuestro Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían a alta voz: el cordero que fue muerto es digno de tomar potencia, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y oía toda criatura que estaba en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que estaba en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, honra y gloria y potencia, para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. O sea que aquí vemos que Daniel tuvo una observación, pero no vio esta adoración, no vio lo que sucedía cuando se acercó al Padre, pero sí le fue declarado y le fue entregado claramente aquí al apóstol Juan. Veamos a continuación el rollo y el cordero. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 14, que es lo que mencioné recién. Y vamos a ir al mensaje del tercer ángel en este caso,
al mensaje del tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 13. Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 13, que dice así: Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz en el cielo que me decía: Escribe, bienaventurados son los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus obras y sus obras los siguen. Ahí vemos claramente que este acto, ¿en qué momento va a ocurrir cronológicamente? 3 años y medio después del arrebatamiento. La ceremonia que hemos visto, que he mencionado extensamente anteriormente, era del principio, cuando la iglesia asciende y está en los cielos. Pero este acto que he mencionado ocurre 3 años y medio después, porque marca el momento del comienzo del reino del cuerno pequeño, la bestia. Este acto celestial marca que abajo en la tierra comienzan los 3 años y 6 meses segundos de la semana 70 de Daniel. En la tierra ocurren los actos siguientes. 1. El cuerno pequeño, la bestia, toma el gobierno de la Comunidad Europea y del mundo. 2. Se implanta la adoración a la imagen de la bestia, esto es el panteón de divinidades paganas. 3. Se implanta la marca de la bestia para poder comprar y vender en la mano derecha o en la frente. 4. Se implanta como única religión mundial el ocultismo de la nueva era. 5. Se persigue y se elimina en masa a todos los credos religiosos que se establecieron durante la era ocultista llamada de Osiris. Estos credos son los siguientes: inciso A, el judaísmo y la ley mosaica; inciso B, a los evangélicos bíblicos y la legislación apostólica; inciso C, a los católicos romanos y a la tradición de los santos padres; inciso D, el Islam y la ley de Mahoma. Todos estos son condenados a muerte. La única manera de escapar es negando su fe y someterse al credo de la nueva era. 6. Los 144.000 sellados y el remanente de Israel, remanente fiel de Israel, huyen a su lugar de refugio en Jordania, una vez terminada la persecución y ejecución de los creyentes en el Dios verdadero. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17. Entonces ocurre lo siguiente, que es lo que vamos a mencionar a continuación, que es el séptimo sello. Obviamente, estos actos que he mencionado de la persecución religiosa general del cuerno pequeño la bestia, 3 años y medio después del arrebatamiento, es una persecución masiva. Pero la persecución particular de los que tienen el nombre de Jesús y no se fueron en el arrebatamiento comienza ni bien ocurrió el rapto. Son llevados a los campos de concentración y luego mencionaré lo que todos saben que pasan en esos lugares. El séptimo sello. Y quiero mencionar los eventos de este séptimo sello y luego leer esto que dice el texto bíblico. Este acto celestial marca la transición a la gran tribulación, anunciado por el profeta Daniel, el Mesías y el apóstol Juan. Vienen los juicios de Dios siguientes. 1. La destrucción de una tercera parte de los árboles de la tierra. 2. Un asteroide cae en el mar. 3. Un meteorito contamina 1/3 del agua potable del planeta. 4. Oscuridad sobrenatural durante 1/3 del día y de la noche. 5. Meteorito contra la tierra. Sobre este tema vamos a leer Apocalipsis capítulo 8,
verso 1 al 5, que dice así: y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que le pusiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, el cual está delante del trono. Y el humo de los inciensos y de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra. Y luego echó truenos y voces y relámpagos y temblor de tierra. O sea que vemos claramente cómo a través de actos, a través de actividad celestial, a través de una ceremonia celestial, van sucediendo las cosas en la tierra. No es que ocurren espontáneamente. Y ahí lo he mencionado claramente. Y luego van estos actos que voy a reiterar nuevamente, que dice: este acto celestial marca la transición a la grande tribulación anunciada por el profeta Daniel, el Mesías y el apóstol Juan. Vienen los juicios de Dios siguiente: 1, la destrucción de 1/3 de los árboles de la tierra; 2, un asteroide cae en el mar; 3, un meteorito contamina 1/3 del agua potable del planeta Tierra; 4, oscuridad sobrenatural durante 1/3 del día y de la noche; 5, meteorito contra la Tierra. Los ángeles con las 7 postreras plagas, Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 8. Los que vencieron por medio de entregar su vida en la guillotina, Apocalipsis 20, verso 4, en la persecución y gran tribulación religiosa del cuerno pequeño la bestia, adoran a Dios por medio del cántico de Moisés y del Mesías, de Jesús. Entonces se desarrollan en la tierra los juicios y son los siguientes: 1, úlcera maligna y pestilente sobre los marcados con el sello de la bestia; 2, el mar se convierte en sangre como de muerto; 3, todas las aguas del planeta Tierra se convierten en sangre, no queda agua potable; 4, al sol les es dado quemar a los hombres, días ardiente como en un horno, Malaquías 4, 1 al 3; 5, tinieblas y oscuridad sobrenatural en Europa; 6, el río Éufrates se secó, preparando la guerra de Armagedón; 7, terremoto mundial, juicio sobre la nueva era, la gran Babilonia ocultista, granizo de entre 30 y 50 kilos sobre la tierra. Y vamos a ver lo que, antes de que esto se inicie, dice Apocalipsis capítulo 16, del verso 1 al 8. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id, derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa en el mar, y fue vuelto en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y fueron vueltas en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Señor, tú eres justo, que eres y que eras, y santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú le has dado también a beber sangre, pues lo merecen. Y oía otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa contra el sol, y le fue dado que afligiese a los hombres con calor por fuego. O sea que vemos que hay un acto celestial,
una ceremonia, una actividad, y comienzan a suceder en la tierra aquellas cosas que están escritas en el Apocalipsis. Y vamos a continuar con este asunto, la séptima trompeta. Quiero indicar que hay más acciones, pero esto es lo suficiente para que entienda que el cielo marca todo lo que ocurre, todo lo que ocurre. Entonces la cronología bíblica nos permite ir posicionando, viendo los actos y las ceremonias que hay, las indicaciones, los tiempos, y de esa manera se comprende perfectamente esta actividad en el reino de los cielos. La séptima trompeta está en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Entonces sucede el acto final en la ceremonia celestial, y el Mesías con el ejército celestial descienden a implantar el reino de Dios en la tierra. Y esas menciones, que no lo voy a leer esos versículos bíblicos, voy a leer el anterior, están claramente indicados en Isaías capítulo 13, verso 1 al 13, Mateo capítulo 24, verso 29 al 31, y Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Cuando usted ordena cronológicamente esos actos, es como estar viendo una película. Está todo dicho. La gran parte de los eventos fundamentales está todo dicho. Cuando usted lo ordena cronológicamente, ve todo. Por eso, si uno quiere sacar algo del orden cronológico, queda perfectamente demostrado que no está de acuerdo a lo revelado y dicho por Dios. ¿Por qué? Porque está fuera de lo cronológico. Vamos a ver la séptima trompeta y con ello vamos a cerrar este programa en donde hemos demostrado que la ceremonia celestial es verdadera, los actos que marcan los sucesos en la tierra están allá arriba, y de allá arriba se determinan las cosas que aquí pasan, que para los moradores de la tierra van a aparecer espontáneas, pero no, están determinadas en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19 dice, versión de Casiodoro de Reina, 1569. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron inclinadas sus caras y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y los gentiles se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremoto, y grande granizo. Reitero el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fue hecho relámpagos y voces, y truenos y terremotos, y grande granizo. O sea que este acto de la trompeta, de la séptima trompeta, finaliza los juicios de la grande tribulación, y Jesús va a descender a implantar el reino de Dios. Y una aclaración: esta séptima trompeta no tiene nada que ver con la trompeta que menciona el apóstol Pablo en primera a los tesalonicenses. Esa es la trompeta del rapto. La final trompeta ¿de qué? De todas las trompetas que sonaron en los distintos momentos en el cielo, marcando el avance del evangelio en la tierra. Por eso, ese toque de trompeta que dice el apóstol Pablo en primera a los tesalonicenses, a la final trompeta, el último toque de trompeta, ¿por qué? Porque hubo otro antes, ¿no? Pero de que indica la predicación del evangelio en la tierra. Y no tiene nada que ver con esta. Cuando suena aquella trompeta, termina la gracia, termina la dispensación de la iglesia y no hay más iglesia fiel en la tierra.
En la semana 70 estarán los que tienen el testimonio de Jesús, pero ya no como iglesia, sino como creyente en Jesús solamente. Bueno, agradezco a Dios por este momento. En el próximo programa, sí, ya vamos a mencionar el pacto de paz y seguridad que da inicio a esa semana 70. Pero antes de que ese acuerdo se haga, Jesús ya retira con la trompeta final del periodo de la iglesia a los fieles de este periodo. Dios bendiga a todos y hasta el próximo programa. Hasta entonces.